Tutor, buenos días. En esta ocasión me ha tocado hablar sobre la historia del bono Brady. Normalmente el bono Brady es un instrumento en el cual estos emiten países emergentes para reestructurar alguna deuda o las deudas que se tengan con los bancos, ya sean estos comerciales o extranjeros. Entonces, de esta forma los gobiernos buscan o logran pagar los diferentes préstamos recibidos por parte de estas entidades, pero los periodos deben de ser de una manera larga, en cual se extiende hasta los 30 años. Ya, estos bonos, más o menos, la historia de estos bonos nacieron aproximadamente con el plan Brady, en el año de 1989, que fue por Nicholas Brady, en honor a él. En ese entonces era secretario de Tesoro en los Estados Unidos de esa época. Su proyecto buscaba en sí, o el objetivo de este proyecto era buscar los pagos masivos a entidades financieras norteamericanas. Pero, ¿por qué nace el bono Brady? Se dio en el contexto de la crisis de la deuda latinoamericana. Entonces, este episodio en Latinoamérica había indicado al principio de los años 80 más o menos, que se caracterizó por la incapacidad de los gobiernos de países como latinoamericanos, Brasil, Argentina, México, para poder hacer frente a un crédito externo. Por otra parte, también se suma el descenso de las materias primas, que puso a aprietos a naciones como que habían corrido grandes préstamos entre el año de 1960 y hasta el año de los 1970. En aquellas épocas de alto auge, se puede decir, muchas economías emergentes adquirieron financiamientos para poder ellos invertir, por ejemplo, en proyectos que contengan infraestructura. Pero luego, al pasar los años, al darse cuenta de la situación, la crisis en cuanto a Latinoamérica, de los países que ya se nombró anteriormente, cayeron en sí lo que es todo lo que el contexto de la materia prima. Por ende, así bajaron los ingresos de países en desarrollo, que dependían principalmente de la venta de estos recursos naturales o de materia prima. Ya, particularmente dentro del bono Brady tenemos algunas características, ¿no? Dentro de estas características tenemos los más importantes, que se cuenta con él contó con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, más conocido como el FMI, y del Banco Mundial, con el objetivo para aceptar el bono Brady como medio de pago. Esto se exigió a los países deudores seguir las pautas en cuanto a los consejos en los cuales se habían estructurado en ese entonces en las pautas del Consejo de Washington. Esto, ¿qué implicaba todo esto? Implicaba la estabilización de la macroeconomía, o la economía de una manera macroeconómica, de la liberación del comercio, el cual esto se tenía como objetivo facilitar la inversión y reducir el tamaño del estadio mediante lo que se llama las privatizaciones. Por otro lado, una de las características principales de este bono era que podemos concluir que los bonos eran solo parte de un plan que exigía algún tipo de reformas económicas, con el objetivo de asegurar el pago de la deuda externa que se venía presentando o que se iba a presentar en un futuro. Ya, estos vencimientos podían ser a largo plazo y que pueden llegar, como les dije al principio, aproximadamente hasta los 30 años. Luego, otra de las características principales son las que contamos, o las que tienen como México, que fue el primer país en adherirse a este plan Brady, con que el acuerdo que se tiene más o menos por 42 millones de dólares, que extendió casi hasta los 30 años a largo plazo. Como una condición que tuvo esta nación de México, o esta nación azteca, es que depositó bono de garantía 3.500 millones en el sistema de la Reserva Federal, o más conocido como la FED, que equivale más o menos a 18 meses de intereses generados por cada uno de los bonos. Por otro lado, también estos papeles terminaron de pagarse aproximadamente en el 2003, con un préstamo amortizado de aproximadamente, como les dije, de unos 42 millones de dólares, y que fue amortizado con anterioridad. Además de México,
Países que también siguieron esta línea del plan Brady también fueron como Costa Rica, Venezuela, Uruguay, Argentina o Perú. Incluso también emitieron algunos alrededor de otros países o fuera de Latinoamérica, como fueron Asia, África, Europa del Este y entre otros. Existen varios tipos de bonos, se podría de bonos Bradis, el cual vamos a nombrar los siguientes. El bono a la par. El bono de la par, prácticamente una de sus principales características es que se intercambia de la deuda bancaria en la totalidad de su valor. La bruna es un valor nominal por bonos de renta fija, estableciendo un tipo de intereses por debajo del mercado. Y además de que el país deudor debe ofrecer una garantía equivalente entre 12 y 18 meses de intereses acumulados de la deuda que ellos están adquiriendo. Dicha garantía se deposita por lo general en una cuenta de efectivo, que es, como se dijo anteriormente, en la FED, desde donde se invierte usualmente para que estos bonos del tesoro sean como un bono de tesoro estadounidense. Por otro lado, tenemos los bonos baja la par, que comprenden prácticamente en el precio de la emisión o cotización del papel es menor, como les dije, a su valor dichamente nominal. Las garantías son las mismas que vimos anteriormente, pero sin embargo esta oportunidad en este bono baja la par, el préstamo está intercambiado por bono con cupones flotantes y no son como en los bonos de la par, que son de retorno fijo. Luego tenemos lo que es el bono de dinero nuevo, que son generalmente una renta variable que vienen a mediano o corto plazo y que estos prácticamente no tienen garantía. Por otro lado, tenemos los bonos de interés reducido, son más conocidos como la carga frontal o FILRB. Esta deuda es la bancaria del país, o la deuda la adquiere, el banco del dicho país, donde se cambian bonos a mediano plazo. Se pauta un tipo de intereses que inicialmente está por debajo de lo que se encuentra en el mercado, pero que luego va incrementándose va pasando el periodo de acordado, y que finalizado este plazo de tiempo funciona como un tipo de interés llamado flotante. Por último, tenemos los bonos C o de capitalización de los intereses de demora. Estos prácticamente se basan en los intereses que se calculan no solo en el plan principal del préstamo, sino de respecto a una parte de los intereses generados en periodos dichamente o precisamente anteriores. Es decir, que prácticamente estos bonos se utiliza un tipo de interés compuesto, que dicha metodología fue seguida en estos tipos de bonos de países como Brasil, Argentina y nuestro país. Bueno, total es en todo en cuanto puedo dar una breve historia en cuanto a los bonos Brady. Pero muchas gracias y hasta luego.